Hi guys, this one is George, your English teacher. I'm here to make one more video, this time about a very nice topic, I like it a lot, which is the one about superlatives. So previously we talked about comparatives, this time we are talking about superlatives. Hola a todos, espero que estén bien, mi nombre es Jorge, soy instructor de inglés. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, que se llaman los superlativos. Previamente hablamos de los comparativos, que también se complementan y tienen que ver mucho con los adjetivos. Con este video vamos a reforzar el tema, vamos a practicar y entenderás un poco mejor cómo se utilizan los superlativos y un contraste entre el uso de un comparativo y un superlativo. Espero que estés allí para practicar. I hope you are there to practice. So let's begin. Superlatives, when to use it? We use this to express opinions or give comments about an object, a place, etc. that is over the rest. Algo importante acerca de los superlativos para empezar, ¿cuándo se utilizan? Con ellos podemos expresar alguna idea, algún comentario acerca de cualquier cosa, sea un objeto, un lugar, alguna ciudad, algún país, que esté por encima del resto. Por ejemplo, cuando nos referimos, examples. This car is the fastest in the world. Este carro es el más rápido del mundo. The fastest. Brazil is the biggest country in South America. Brasil es el país más grande de Sudamérica. My grandfather is the oldest in all my family. En toda mi familia, mi abuelo es el más viejo o el que tiene más edad. Entonces aquí tenemos estos tres ejemplos para que entiendas un poco cómo se utilizan los superlativos, como te dije previamente, sea un lugar, sea una persona, algún objeto o vehículo, como en el caso del carro, que esté por encima del resto. Okay? So keep that in mind. Let's continue. Well, as I told you before, a superlative comes from adjectives. Los superlativos vienen de adjetivos y aquí tenemos un contraste entre un adjetivo, un comparativo y un superlativo como para complementar la clase de los comparativos. Okay? So right here we have three columns. Column number 1, adjectives. Column number 2, comparatives. And column number 3, superlatives. How to use it? In the following way. As an adjective we have hot, comparative hotter, and then a superlative the hottest. Un adjetivo simplemente describe una ciudad es caliente o hay mucho calor, ¿cierto? Una ciudad es más caliente que la otra. For example, when you say Miami is hotter than Atlanta in summer. Miami es más caliente que Atlanta en verano. And como superlativo, as a superlative, we can say la ciudad más caliente de Estados Unidos puede ser Las Vegas, for example. Las Vegas is the hottest city in the United States, especially in summer. Entonces allí radica la diferencia entre un adjetivo comparativo y superlativo. Aquí tenemos para estas tres columnas diferentes ejemplos de adjetivos muy comunes. Vamos a practicar la pronunciación y el por qué en la diferencia de superlativos. Como puedes ver, hay unos con est at the end, est al final, otros con the most antes del adjetivo. Let's practice pronunciation first. Adjectives: hot, comparative hotter, and then the superlative the hottest. Big, bigger, the biggest. Small, smaller, the smallest. Cold, colder, the coldest. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Dangerous, more dangerous, the most dangerous. Pretty, prettier, the prettiest. Dirty, dirtier, the dirtiest. Safe, safer, the safest.
large, larger, the largest. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Something important. We need to keep in mind the meaning of the adjectives in order to use comparatives and superlatives. Algo importante. Necesitamos saber el significado de los adjetivos antes de utilizar el comparativo y el superlativo. Por ejemplo, caliente, grande, big, small, cold, pequeño, frío, beautiful, hermoso, hermosa, dangerous, peligroso, pretty, lindo, hermoso, hermosa. Para mujeres también se puede utilizar ese adjetivo. Dirty, sucio, safe, seguro, large, grande, largo, good, bueno, bad, malo. Como ejemplos de muchos otros adjetivos que te puedes encontrar para describir. Comparativo. Por ejemplo, vamos con big. Big es grande, bigger, más grande, and the biggest, el más grande. Remember the difference between a comparative and a superlative. A comparative compares, for example, two cities or two countries. Let's say Colombia is bigger than Peru in South America, and then the superlative, the biggest, Brazil is the biggest country in South America. Cuando no comparamos, Colombia es más grande que Perú, con el otro decimos que Brasil es el más grande en Sudamérica. Recuerda la diferencia entre adjetivos cortos y largos. Cuando el adjetivo es corto, when the adjective is short, for example, hot, big, small, cold, dirty, safe, large, el superlativo en este caso se le agrega est al final. Recuerda el de. The hottest, the biggest, the smallest, the coldest. Cuando el adjetivo es largo, se le agrega el the most beautiful, the most dangerous, el más hermoso, la más hermosa, el más peligroso. ¿Ok? Recuerda el caso de hot and big, como vimos previamente. Se le agrega doble consonante porque hay una condición que estos dos tienen en común. Consonant, vowel, consonant. Consonante, vocal, consonante. H-O-T. And big. Consonant, vowel, consonant. B-I-G. So that's why you have to add up a double consonant and then EST. Esa es la razón por la cual se le agrega doble consonante a hot and big y después EST. Para adjetivos largos, de más de dos sílabas, beautiful, dangerous, interesting, okay, boring, for example, among some adjectives, we have to add up the most. Tenemos que colocarle el the most antes del adjetivo. Para que lo tengas en cuenta, for you to keep in mind. Let's continue. Okay, so right here we have two columns. Well, actually we have three columns. In the first column we have adjectives. In the second column we have some superlatives. And then for the third column we have some examples, some sentences. Yes, using those superlatives. Aquí tenemos algunos ejemplos, adjetivos en la primera columna, superlativos en la segunda columna y algunos ejemplos utilizando estos superlativos que puedes tener en cuenta para realizar tus propios ejemplos o oraciones allí en casa. For example, hot, the hottest, and the example, this city is the hottest in summer. Then, small, the smallest, this is the smallest mall in the city. Number 3, beautiful, the most beautiful, she's the most beautiful girl. Ella es la chica más hermosa, she's the most beautiful girl. Dirty, the dirtiest, this is the dirtiest place in the city. Es el lugar más sucio en la ciudad. Safe, the safest, this is the safest place on earth. Este es el lugar más seguro en la tierra. Good, the best, he's the best soccer player. And bad, the worst, this is the worst idea of all. Okay, so right here we have these examples using different superlatives. So I wanted to do some other examples in your house using maybe the same adjective, the same superlative, yes, different examples, and some others.
Ahora, aquí tenemos en pantalla algunos ejemplos utilizando superlativos. ¿Qué te parece si allí desde casa haces algunos otros ejemplos con los mismos superlativos, pero un contexto, unos ejemplos diferentes y utilizando de pronto adjetivos que no utilizamos o que no usamos en los ejemplos anteriores? Por ejemplo, the biggest, the coldest, the most dangerous, the prettiest, the largest y algunos otros ejemplos con the best and the worst. Entonces te doy unos segundos para que trabajes allí desde casa. I'm going to give you some seconds for you to work on some other examples right there from home. Okay, so let's continue. Okay, superlatives and comparatives can be used for questions and sentences. Yes, so right here we have some questions, some examples using superlatives. As you can see, we have two kinds of questions: yes, no questions and WH questions. Los superlativos también se pueden utilizar en preguntas, preguntas sí y no, y preguntas con WH. Recuerda que las preguntas sí y no tienen una respuesta sí, no, y WH tienen una respuesta un poco más específica, ¿cierto? Las WH buscan información más específica. So right here we have yes, no questions. Number 1. Is Colombia the biggest country in South America? Possible answers. No, it isn't. No, Brazil is the biggest. Are you the tallest in your house? That's the second question. Possible answers. Yes, I am. Yes, I am the tallest in my house. Or no, I'm not. No, my brother is the tallest. Para las preguntas yes, no, pues podemos responder sí o no. Aquí hay algunos ejemplos, como podríamos responder, o podríamos también responder diciendo sí, no y brindando información más específica. Vamos a volverlas a tratar. Is Colombia the biggest country in South America? No, it isn't. Respuesta corta. Una respuesta un poco más larga. No, Brazil is the biggest. Number 2. Are you the tallest in your house? Yes, I am. Yes, I am the tallest. No, I am not. No, my brother is the tallest. ¿Ok? The tallest, para que lo tengas presente. The tallest. Are you the tallest? WH questions. Number 1. What's the biggest country in the world? Russia is the biggest. Option number 1. Option number 2. I think Russia is the biggest country in the world. Como las WH buscan información específica, podríamos responder con respuestas largas. One more time, una vez más. What's the biggest country in the world? Russia is the biggest country in the world. Or simply, Russia is the biggest. Or option number 3, I think Russia is the biggest. Number 2, who is the youngest in your house? A possible answer. Number 1, my brother Kenny. He's the youngest. Or option number 2, the youngest at home is my brother Kenny. ¿Ok? Súper, entonces aquí hay algunos ejemplos, los podrías tener en cuenta de cómo podrías hacer tus propios ejemplos con otras preguntas utilizando estos o otros superlativos. Recuerda, yes, no questions, preguntas sí o no, WH questions, preguntas con WH. Son muy comunes estas dos utilizando what's and who. Who para personas. ¿Ok? Let's continue. Okay, something important. So right here we have 3 different sentences. So the idea right here is to make a contrast between number 1, number 2, number 3. An adjective, a comparative, and a superlative. Ok, para terminar aquí tenemos 3 oraciones. La idea aquí es hacer un contraste y hacer diferencia entre la número 1, un simple adjetivo, el cual está describiendo. Número 2, un comparativo, como puedes ver hay 2 personas, she, my brother. La número 3, un superlativo, que ella es la más en el colegio,
la más inteligente. Okay? So keep in mind the difference between 1, 2, and 3. For number 1, we have a description. We are giving a description. She is an intelligent person. Number 2, that's a comparative sentence. She's more intelligent than my brother. And then for number 3, a superlative. She is the most intelligent person at school. So she's over the rest. La más inteligente de todas. Espero que les haya gustado el video, chicos. Ténganlo muy en cuenta para practicar, reforzar cómo se utilizan los adjetivos comparativos y ahorita en este caso superlativos. Nos vemos en una próxima sesión. So thank you very much for being there. See ya on the next session. See ya on the next video. Bye bye.